Con solo 3 ingredientes te haces estos helados que son ideales para tener siempre en el freezer. Arranqué con el más livianito. Para en la procesadora puse frutos rojos congelados y yogur griego, que pueden reemplazar también por leche si quieren hacerlos de agua. Lo procesé todo muy bien y los pasé a los moldes, que le agregué un palito de madera para después llevarlo al freezer hasta que estén así de congelados. Salen del freezer y acá tienen dos opciones: o dejarlo así o hacer como yo, que los bañé en chocolate blanco. Frutos rojos y chocolate blanco no puede fallar. Estos quedaron increíbles. Para la segunda opción, la más potente y mi preferida, obvio, en un bowl batí crema de leche hasta medio punto y una vez que estaba así, recién ahí le sumé el dulce de leche, que tiene que ser repostero. Acá cuidado que no se corte la crema. Terminé de batir todo hasta que esté bien firme y le agregué un poco de chocolate amargo derretido. Hice como una especie de dulce de leche granizado, que también lo pasé a los moldes, le agregué el palito de madera y lo llevé al freezer. Este para mí va con chocolate semiamargo, así que lo que hice fue derretir unos chips de chocolate semiamargo con un poquito de aceite y cuando salieron del freezer bien congelados los bañé. No sé si por el choque de temperatura o por el tipo de chocolate que usé, pero medio que el chocolate se me partió, así que de pinta más o menos. Pero de sabor quedaron increíbles, son una pavada de hacer, llevan pocos ingredientes y podés tenerlo siempre en el freezer, parece antojo de dulce.